Bienvenidos, esta es la clase de sistemas de información. Hoy día vamos a desarrollar el concepto de sistemas de información y vamos a avanzar un poco, vamos a agregar algunos contenidos en el proceso y lo vamos a tratar de hacer de forma un poco más interactiva. Ya, para comenzar voy a compartir pantalla. Voy a compartir un bloque de la pantalla. Ya, perfecto. Acá tengo un bloque de mi pantalla. Ahí está. Bien, vamos a utilizar hoy día un software que se llama CMAP. CMAP es una aplicación, a ver, vamos a ver, la voy a mostrar en internet. CMAP Tool. Internet, ahí. Entonces, por ahí. Entonces, miren, vamos a utilizar una aplicación que se llama CMAP Tool. CMAP Tool es una aplicación que permite crear mapas mentales, pero además tiene una gracia. Los podemos compartir a través de internet. Entonces, lo que vamos a crear hoy día es una especie de desarrollo de conceptos de lo que son los sistemas de información. Además que voy a agregar algunos contenidos que tienen que ver con el tema de la empresa y cómo se entiende eso para ver dónde vamos a estudiar la asignatura. Luego de terminada la clase, les comparto el mapa a través de internet y ya consolidamos una parte de la unidad. Entonces, esta es la herramienta CMAP Tool. En su sistema académico también les dejé el enlace para que la puedan descargar y eso. Ya, hasta ahí nomás porque ustedes, además que pueden hacer todo lo demás. Entonces yo voy a abrir CMAP Tool que ya lo tengo instalado en mi computadora. Ahí está cargando. También les dejé en Cibeduc algunos tutoriales de cómo instalar o cargar CMAP Tool como herramienta. Está cargando. Ahí está. Bien, acá tengo la herramienta de CMAP Tool iniciada y lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Por ejemplo, esta es una pequeña introducción nada más. Yo en la plataforma tengo tanto un lugar donde tengo mapas mentales míos que están hechos en mi equipo, como mapas mentales que puedo cargar en la nube. Los mapas mentales que están hechos en mi equipo son algunas actividades, no sé, por ejemplo, si voy a filosofía, acá tengo, le hago doble clic, tengo el mapa mental de Platón, el mito de la caverna y lo desarrollo. No tiene mucha complejidad. Y algunas otras cosas. Pero además permite la plataforma utilizar estas herramientas también en la nube. Entonces, por ejemplo, si voy a la nube, voy a mi CMAP en la nube. Y acá tengo algunas carpetas creadas en la nube. Si yo quiero, por ejemplo, navegar en otros entornos, yo puedo ir a los CMAP en distintos sitios. Este que está acá se llama CMAP Cloud, que es donde yo estoy cargando mi CMAP en la nube, pero también hay mapas públicos. Y, por ejemplo, voy a ver si me conecto a uno. Si yo quiero explorar algunos mapas públicos que alguien más ha cargado y dejado disponible para el mundo, la idea es que estos son repositorios de gestión de información compartida. Vamos a ver cómo está la internet. Está demorando un poquito. Mientras se demora, dejo de ingresar a sus compañeros. Está demorando mucho, lo dejaré cargando, después lo vamos a ver. No es relevante. Ya, vamos a ver los mapas de la nube. Ya, yo estoy acá en una cuenta que es mi cuenta y sobre esta cuenta vamos a trabajar. Entonces, voy a mover un poco esto para acá. Vamos a ver. Ahí. Ya. Entonces vamos a ir a mi carpeta. Bueno, voy a borrar esta para que partamos de cero. Le voy a pedir que coloquen un poco de atención acá, porque lo que vamos a hacer en esta clase y probablemente también en la otra, es que vamos a desarrollar estos contenidos más o menos de forma interactiva. Yo les voy a ir preguntando, por eso les pedí, y para la gente que llegó recién,
que bajen el apunte 2021, apunte de sistemas de información, y o tengan su Google ahí disponible para hacer algunas consultas mientras vamos desarrollando la clase. Después, cuando les cuente el tema de la evaluación, les voy a pedir, bueno, les adelanto un poco. La evaluación en la primera parte es una presentación e interrogación, pero la interrogación va a depender en realidad de cómo está la calidad de los trabajos. Y que si los trabajos son de buena calidad, en la primera etapa podríamos no tener la interrogación. Sí, ustedes me van a entregar varios de los resultados, no completamente, utilizando lo mismo que vamos a ver ahora en estas clases. Así que coloquen un poquito de atención acá. Ya. Entonces, yo ya estoy en mi carpeta en la nube. Esto mismo lo puedo hacer localmente, ¿eh? Si yo estuviese en mi mapa local acá. Un poquito de... Ya se me anduvo pegando el sistema. Ahora sí. Ya. Si yo estuviese en mi mapa local acá, por ejemplo, mis mapas en el equipo, yo tengo esas mismas carpetas y ahora voy a poder hacer algo muy similar también en la nube. Entonces me cambio la nube, me voy acá y agrego carpeta. Ya. Y ahora en esa carpeta voy a colocar sistemas de información. Descripción, curso, curso de sistemas de información, Universidad Austral de Chile. Palabras clave, coloquemos genetic, coloquemos Big Data, coloquemos inteligencia artificial, por ahora entre otros. Y va a estar con mi cuenta y ahora simplemente la creamos. Bien. Ahora vamos a ir a esta carpeta, vamos a sacar esta y se me abrió esta que está acá. Y acá ahora sí, esta es mi carpeta de trabajo. Así que dentro de ese map tool lo que voy a hacer ahora es que voy a crear un nuevo CMAP. El CMAP es el entorno donde voy a trabajar. Este. Entonces ahora lo vamos a abrir acá y vamos a comenzar a desarrollar nuestro mapa mental. Ya. Para comenzar, si ustedes revisan el apunte, uno de los temas, el primer tema es tratar de introducir el concepto de lo que vamos a entender como información. Entonces, nosotros vamos a partir con un concepto mental. Al hacer doble clic aparece eso. Voy a dejar todos los elementos aquí para que puedan irlos viendo. Entonces voy a colocar acá sistemas de información. Así que una de las primeras cosas que necesitamos es entender su definición. Entonces, entender. Y lo que vamos a tener que acá es tratar de definir. Definición. Cuando nosotros tratamos de entender un sistema de información y tratamos de definirlo, antes de definirlo tenemos que ver en qué contexto lo definimos. Porque nosotros podríamos decir que un sistema de información es algo que me entrega datos procesados para que yo pueda tomar eso y convertirlo en valor. ¿Pero dónde? Como el curso tiene que ver con el desarrollo de las organizaciones y de las empresas, en estricto rigor, lo que vamos a hacer es que vamos a definir primero el contexto de los sistemas de información. Entonces, un enlace acá y vamos a definir mejor que contexto, el entorno en el que vamos a entender de qué se trata nuestro sistema de información. Entonces vamos a decir que el entorno tiene que ver con las organizaciones. Esto está pensado para el curso, así que esa es como la idea. Cuando nosotros pensamos en las organizaciones, nosotros podemos entender que hay varios tipos de organizaciones. En realidad, la clasificación que les voy a dar no es taxativa, es decir, no es única, pero sí nos va a poder dar una noción. Yo voy a colocar algunos ejemplos de tipo de organizaciones, pero para explicarles un poco, más o menos de forma general, hay organizaciones que tienen fines de lucro y hay organizaciones que no tienen fines de lucro. Entonces vamos a colocar aquí
que existen tipos de organizaciones. Entonces acá voy a colocar esto y voy a decir tipos. Y vamos a decir que hay unas con fines de lucro y hay otros tipos de organizaciones que son sin fines de lucro. Eso no les consulté. Estimadísimos alumnos y alumnas, ¿se ve bien? ¿Se alcanza a leer? ¿Que alguien me comente por ahí, por favor? Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces ya, yo tengo organizaciones que son con fines de lucro y sin fines de lucro. Para la gente que está llegando ahora, estamos definiendo el contexto del curso para poder definir qué es un sistema de información. Entonces, para ver esto, si yo digo, bueno, voy a cambiar acá porque prefiero, ay, eso, sí, no, al revés, como lo tenía esta vez. Con fines de lucro y sin fines de lucro. Entonces voy a colocar acá con fines de lucro, mejor. Con fines de lucro y sin fines de lucro. Ya. Ejemplo de organizaciones con fines de lucro. Las empresas que nosotros generalmente conocemos, por ejemplo, hay empresas que se llaman, entonces voy a colocar acá, tipos de empresas. Ahí. Y entonces, ¿qué tipos de empresas en general conocemos? Están las empresas de tipo limitada. Por ahora no es relevante que se entienda jurídicamente el contexto, pero le voy a contar nomás que las empresas limitadas son aquellas empresas que se llaman de effecto societati, es decir, em, dos o más personas están de acuerdo en la creación de una empresa, de correr un riesgo juntos, colocan parte de su patrimonio, pero, pero hay una relación un poco más estrecha entre ellas. En general, esta relación se traduce en los contratos de la creación de la empresa, en que si yo quiero vender parte de mi empresa, tienen que estar todos mis socios de acuerdo en eso. Y si alguien no lo está, no lo puedo hacer. Y otros detalles, porque no vamos a hablar acá, pero en general es eso. O sea, hay una relación mucho más fuerte. Hay otro tipo de empresas, por ejemplo, que no requieren tanto esta relación y que se basan más en el capital. Es decir, yo yo soy dueño de una parte de mi empresa y si quiero la puedo vender a otro, no hay problema, no hay una relación ahí, no basamos en el capital. Dentro de ese tipo de empresas están las que se les conoce como sociedades anónimas. Y no lo voy a colocar en el detalle, pero hay sociedades anónimas de tipo abierto y de tipo cerrado. Luego, hay modelos, por ejemplo, que dicen que, bueno, las sociedades anónimas tienen sus características para formar que no las hacen tan fácil para alguien que quiere, por ejemplo, emprender. Así que hace algunos años se creó acá en nuestro país, en Chile, digo Chile porque esto ya en YouTube disponible igual, un tipo de empresa que se llama las sociedades por acciones, que son empresas que tienen una función, un funcionamiento parecido a la sociedad anónima, pero que permiten comenzar con una sola persona que es un emprendedor, donde crea acciones y si quiere que alguien más invierta en su empresa, puede vender parte de sus acciones. Esa es una explicación muy, muy resumida, pero bueno, simplemente estoy dando ejemplos de tipos de empresas. Entonces, ese tipo de empresas se les llama sociedades por acciones o conocidas como SPA. Hay algunos otros tipos que en realidad la teoría no los define como empresas en general. Pero son empresas, por ejemplo las IRL, las empresas individuales de responsabilidad limitada, que la voy a anotar acá con ciertas salvedades que no vamos a explicar ahora, si alguien quiere más información me comenta después. IRL. Ya. Entonces acá hay tipos de empresas. Entonces, estas empresas en general son con fines de lucro, en general. Quizá con fines de lucro no es ni bueno ni malo, es simplemente que si ustedes, por ejemplo, se ponen de acuerdo con alguien para colocar parte de su patrimonio para lograr un objetivo, no sé, vender casa o tener una lechería, ustedes requieren que eso genere recursos y ustedes también pueden tener utilidades. Eso está bien, así se desarrolla también la sociedad. Una cosa es que sea con fines de lucro
y otra cosa es que las empresas tengan responsabilidad social. Eso significa que una empresa aporta al desarrollo de su comunidad, y eso es genial. Muchas empresas ya lo tienen. Por un tema que se llama compliance, que no lo vamos a comentar ahora, pero se los dejo ahí dando vuelta en el video. Y simplemente, mira, por ejemplo, yo conozco unos empresarios que están en el rubro de la construcción, unos amigos que trabajan en Santiago. Ahora están en algunos cargos, tienen la empresa ahí. Ellos crearon su empresa y definieron que parte de sus utilidades la van a utilizar para temas sociales. Así que su empresa es una empresa que tiene una alta responsabilidad social, porque además de que ellos tienen su utilidad, parte de lo que se genera se utiliza para obra social. Bueno, responsabilidad social empresarial, este es como el tema, el ejercicio, el ejemplo extremo, pero tiene mucho más aristas. Ya. Les conté todo un área de desarrollo de negocios, pero muy resumido, muy acotado. Por otro lado están las empresas o las organizaciones que son sin fines de lucro, y ahí tenemos, por ejemplo, algunos tipos. Voy a colocar acá tipos. Nuestra legislación reconoce directamente dos. Una que se les denomina corporaciones, y un ejemplo clave de corporación es donde están estudiando ahora. La Universidad Austral es una corporación, así que en estricto rigor es una organización que es sin fines de lucro, pero que tiene un tema, un foco, por ejemplo, en este caso, educacional. Para formar una corporación hay ciertos requisitos que no voy a nombrar ahora porque se nos alargaría mucho el tema y va por otro camino. Pero una corporación en realidad es un conjunto de asociados que de alguna manera gestionan ciertos recursos y esos recursos no pueden generar utilidad, o las utilidades que generan se tienen que reinvertir de nuevo en la misma corporación. Así bien. Por lo tanto, no hay un lucro, no hay una utilidad neta final. Obviamente las corporaciones pagan sueldos, funcionan, operan, tienen que tener flujo de caja, etc. Al igual que una empresa, simplemente no hay fines de lucro. Y la utilidad que se genera se tiene que volver a reinvertir. O quedar como parte del patrimonio de la corporación. Ya. Pero no es la única. Hay otros tipos, y la otra se denomina en nuestro país, por ejemplo, fundaciones. Fundaciones. Ya. Y acá la diferencia con las corporaciones es que en las fundaciones tiene que haber un patrimonio. Generalmente se da porque alguien que tiene, por ejemplo, este es solo un ejemplo, ¿eh? Alguien que tiene mucho dinero va a morir y deja parte de su patrimonio para crear una fundación. Y ese patrimonio hace que la fundación opere. La fundación va a operar, puede generar algunas actividades que le generen algunos ingresos para poder mantenerse, etcétera, como la mayoría de las empresas. Pero la diferencia con la corporación es que cuando se extingue el patrimonio que da origen a la fundación deja de existir. Esa es como la diferencia. Ejemplos de fundaciones, por ejemplo, Fundación La Rosa, una fundación que apoya a los abuelitos. Genial. Bueno, si algún día tienen recursos, para ser socios. ¿No? Esto es publicidad, pero no está fuera de todo. Bueno, fundaciones. Listo, entonces ya entendemos un poco los entornos en los que los sistemas de información están involucrados. Entornos principalmente organizaciones. Hay muchos otros. Están los educacionales, que uno si quiere dice, bueno, educacionales, pero también es una organización que es sin fines de lucro como corporaciones. Bien, podemos homologarlo este modelo. Entonces ya tenemos el entorno. Ahora vamos a comenzar a entender cómo definimos esto. Bueno, voy a colocar acá mejor. En lugar de entender, voy a colocar definición. Entonces aquí vamos a poner, y esta es la gracia del mapa mental que podemos irlo mejorando. Y aquí vamos a colocar una definición de sistema de información. ¿La podemos definir inmediatamente? Primero entendíamos el entorno. Mi impresión es que para definirla nos faltan algunos elementos. Entender primero qué es información. Entonces vamos a decir que son sistemas de información. Sin entender información, está como difícil. Así que para entender lo que es información, aquí les voy a pedir un poquito de ayuda. Señorita Andrea Muñoz, ¿cómo está? Hola, profe, ¿bien usted?
Bien, bien igual, gracias. Oiga, ¿tiene abierto su PDF 2021 Apunte de Sistemas de Información? Sí, ¿Nos puede leer el punto 1.1, concepto de información? ¿Qué dice? desde el primer párrafo. Desde donde dice toda persona. Ah, ya. Toda persona, toda empresa y en general toda organización está continuamente captando una serie de datos, gran parte de los cuales no tienen significación alguna para ella. Pero en cambio existen otros datos que le sirven para conocer mejor el entorno que le rodea y también para conocerse mejor. Estos datos que constituyen la llamada información le van a permitir tomar decisiones más acertadas. Por ello, la información a tiempo y en la cantidad precisa es factor clave para toda organización. Gracias, perfecto. Muchas gracias. Bueno, Ya, bien, entonces, si se dan cuenta, antes de poder definir información, vamos a tener que entender algunos elementos. Entonces, definición, sistema de información, vamos a colocar acá elementos. Elementos. Ya. Un primer elemento, que es el que nos comentó su compañera, tiene que ver con los datos. Datos. Y ahora sí, cuando nosotros hablamos de los datos, nosotros vamos a hablar de valores. Por ejemplo, un ejemplo es temperatura. Si yo digo la temperatura 10, 15, 8, 13 grados, son datos. Si yo digo valores, por ejemplo quiero medir, estoy midiendo o estoy censando cuánto está el dólar, también tengo valores por día, valores. Entonces los datos son valores que en estricto rigor todavía no se convierten en información. Para que exista información, eh, los datos, vamos a hablar de la información acá. Vamos a colocar acá, información. Ahí está. Para que exista información, se tiene que dar algo importante. Esos datos tienen que pasar a través de algún proceso, un proceso que los transforme en información. Entonces, por ejemplo, si yo hago esto y los vinculo acá, acá yo voy a decir que acá hay un proceso. Voy a escribir con minúscula, porque como todo está con minúscula, proceso de transformación. A ver, y si lo hago más bonito y lo aprieto Enter ahí sí. Entonces, eh, elemento de los sistemas de información, los datos de la información, pero los datos, para convertirse en información, requieren un proceso. ¿Y ese proceso en qué consiste? En algo bien sencillo, ¿eh? En realidad esto, la teoría lo complejiza, pero la cosa no es tan compleja, es bien, bien sencilla. Si, por ejemplo, pensemos en el valor del, aquí lo estoy dejando más bonito ahí, ¿eh? Ya. Si, por ejemplo, nosotros pensamos en el valor del dólar, para una empresa que hace, que vende productos fuera del país, o sea, exporta productos, probablemente el valor del dólar sea un tema bien importante porque le va a permitir ver cuál es su utilidad, porque a mayor valor del dólar, las exportaciones va a tener mayor rentabilidad en moneda local, ¿no? O sea, eso le podría ayudar. A lo mejor para el que importa, los productos se le hacen un poco más costosos. Pero bueno, entonces si se dan cuenta, el valor del dólar sirve para algo. Si de alguna manera estoy censando el valor del dólar como datos, y ahora ese valor del dólar yo se lo paso al que hace las adquisiciones, o sea, estoy generando y le estoy interpretando eso, incluso le digo, mira, está creciendo el valor del dólar, está disminuyendo el valor del dólar, el valor del dólar. Lo que yo estoy haciendo es que estoy pasando información desde un emisor a un receptor. Cuando yo hago este proceso, es decir, convierto esta información de alguna manera en algo que algún receptor pueda entender, yo estoy transformando esos datos en información. Y en ese momento estamos hablando de información. Antes eran datos. Entonces, el proceso de transformación que hace que nosotros tengamos información parte de un modelo que se llama el modelo de Shannon. Entonces voy a colocar acá un modelo. Ahí, ahí. Voy a borrar este porque no me gustó. Entonces vamos a colocar el modelo de Shannon. Shannon. Y ese modelo tiene un emisor
un canal y un receptor. Ahí. Entonces, aquí lo voy a colocar esta unión ahí. ¿Por qué no me- Ah, no, está bien, perfecto, perfecto. Entonces, el proceso de transformación, ahí está. Ya. Y aquí vamos a dejar canal. Ya, pero aquí channel, no vamos a desarrollar mucho esto, vamos a agregar, vamos a verlo con algún gráfico. A ver, vamos a ver channel. Channel. No, pero no hay channel de línea channel. Comunicación. Ya, veamos. Acá está. Entonces yo, por ejemplo, puedo ver este modelito que está acá. Y si miramos esto, a ver, vamos a ver si se ve bien aquí. Me gustó este modelo. Yo tengo una fuente de información, de alguna forma la transmito a través de un medio y tengo un destino. No, no me gustó mucho esta definición, o sea, está buena, pero quiero un diagrama un poquito más simple. A ver. Ya, esta está bien. Ya, es teoría de comunicación. Ah, vamos a ir a Wikipedia. Perfecto. Entonces, por ejemplo, acá está la fotografía. Yo tengo una fuente de información, estos son datos que yo transmito a través de un medio de comunicación, que sería todo esto, a un destino. Este diagrama, emisor, receptor, canal, es lo mismo que ustedes les pasaron en el lenguaje, así que creo que lo conocen, por eso no vamos a desarrollar mucho este concepto. Pero para entender bien, un dato que yo transformo y lo convierto en información sigue este proceso. Ahora, aparecen elementos como la fuente de ruido, o sea, si yo, por ejemplo, les quiero transmitir algo y se genera un ruido, el ruido puede ser cálculos no correctos o información que transforma lo que yo quiero transmitir u otros elementos. Ese ruido va a afectar el mensaje que quiero transmitir. Entonces, los datos se tienen que transformar y enviar, bueno, ese es el concepto que nos pasó a través de un mensaje, que nos falta, a un destino. Entonces, como acá ya aparece Shannon y está bien interesante la definición y ustedes pueden revisar con un poquito más de detalle, yo voy a copiar este enlace, copiar, y lo que voy a colocar acá es que voy a ir aquí, voy a colocar agregar página web, miren acá, se me va a crear esto y acá voy a colocar nombre recurso, modelo de comunicación. Comunicación. Y acá voy a colocar la dirección del sitio web. Entonces acá voy a colocar información de referencia. Información de referencia. Y lo vamos a dejar en nuestro diagramita. Ahí se está creando, ahí se creó. Entonces ahora si ustedes hacen clic ahí, aparece modelo de comunicación, hacen clic y se va a abrir entonces la web con el recurso asociado. Ahí se está abriendo. Ahí está. Esto sirve para enlazar una fotografía, un video, un libro, etc. Entonces ya tenemos una nueva herramienta en nuestro modelo de... Ya. Entonces, sistema de información, tenemos datos, tenemos información. Pero hay algo bien importante en las empresas. ¿Ah? Los sistemas de información nos permiten tomar decisiones. ¿Ya? Y yo creo que este ejemplo es creo que el que más se entiende. Voy a dar un ejemplo que yo no manejo mucho. Les comento, yo no sé manejar, así que de automóviles, de autos, de motos, de lo que sea, no entiendo nada. No es mi mundo, para nada. Pero sé, por ejemplo, porque mi familia y mis amigos tienen autos, que cuando tienen algún problema tienen que ir al mecánico para que les arregle el auto. Este ejemplo no lo puedo dar ni con bicicleta porque tampoco soy muy asiduo de la bicicleta. O sea, casi nada que tenga que ver con actividad física. Pero, por ejemplo, cuando van al mecánico, el mecánico a veces, bueno, les cobra por la revisión del auto y todo, y muchas veces el arreglo es apretar una tuerca o cambiar
una cosa chiquitita, una lamparita. Cuando cambian una lamparita, no sé, esa lamparita debe costar 30 pesos y a ustedes les sale la cuenta 50.000 pesos. Y uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿por qué me cobra tan caro si el equipo es tan barato? Y eso lo podría haber hecho yo. Claro, porque en realidad el mecánico al final, cuando uno mira, uno se da cuenta de que destapa tres cosas y la cambia por algo y listo, queda funcionando. Pero el ejercicio no está en eso. El ejercicio está en saber cómo detectar dónde está la falla y tener la competencia para poder cambiarla. Y esa competencia se adquiere con estudios, se adquiere con experiencia, se adquiere incluso a lo mejor habiéndose equivocado en el proceso, pero ya cuando uno lo ha hecho varias veces, se adquirió esta especie de conocimiento que me permite, claro, pues, dar un servicio y cobrar lo que vale. Saber cuánto vale apretar cierta tuerca, o saber cómo mover cierto dispositivo para cambiar por algo que lo haga funcionar. Eso es conocimiento. Entonces, en el ejercicio del mecánico, uno ve que hay conocimiento en ciertos procesos. Esto ocurre igual en medicina. Si ustedes van a un médico y ustedes le dicen que tienen ciertas afecciones, el médico con su expertise y con su conocimiento, eh, o sea, con lo que ha aprendido, con los datos que ustedes le entregan, con la información que le transmiten, ahora entendiendo que hay un proceso de transformación de datos a información, él procesa eso y agregando su expertise convierte esa información y transforma eso en conocimiento para darles una receta o una sugerencia para que se sanen, por ejemplo. Entonces, vamos a ver ahora que hay otro elemento importante en los sistemas de información que tiene que ver, y lo dije varias veces, tiene que ver con algo que vamos a llamar conocimiento. Entonces, otro elemento importante que nos faltaba identificar acá es el conocimiento. Y el conocimiento que el conocimiento, a ver, vamos a dejarlo por ahí, porque lo vamos a dejar más bonito, ahí, ¿no? Es algo que permite tomar la información y darle valor a la información. Entonces, cuando yo la información le doy valor, creo conocimiento. Y ese conocimiento puede estar en el expertise que tiene el mecánico, en el expertise que tiene el médico, pero también está en los procesos que mi empresa tiene para hacer algo que la hace distinta a otra y que la convierte en una empresa de tipo competitiva, por ejemplo. Y uno piensa, ¿y qué tipo de conocimiento podría ser? Bueno, hay ejemplos que el que se usa mucho es la fórmula de la Coca-Cola, una empresa que creó una fórmula que la hizo famosa porque de alguna manera cubrió ciertas expectativas y la gente la encuentra interesante. Entonces, ese conocimiento y ahora es un valor para la empresa. Así que si se dan cuenta, nosotros vamos a pasar de los datos con este proceso de transformación a la información. Y esa información, cuando le demos un valor que me permita que mi organización, porque ya entendemos qué tipo de organización hay, pueda generar valor con ella, la vamos a convertir en conocimiento. Uno de los temas más relevantes de los sistemas de información es que podamos administrar bien ese conocimiento y no perderlo. Es bien importante eso y lo vamos a ir comentando durante el curso. Así que a veces, y eso ocurre, el conocimiento se pierde. Muchas veces las empresas se vuelven a hacer las cosas porque se perdió la forma o no se sabía cómo se hacía antes. A veces hay conocimiento que está en las personas y lo que se trata de hacer es pasar ese conocimiento a la empresa. No se puede siempre. Igual hay que entender que lo más importante dentro de todo tipo de organización son las personas. Pero hay ciertos conocimientos, como por ejemplo, estos son ejemplos bastante sencillos, ¿eh? Pero si ustedes fueran dueños de una panadería, y ustedes saben que, pensemos los datos, ustedes saben que con cierta cantidad de harina, con cierta cantidad ustedes le pasan eso al panadero, y el panadero con su conocimiento es capaz de hacer un pan que es muy bueno y toda la gente lo quiere comprar, bien, súper bien. Pero ¿qué pasa si el panadero se enferma? Si no tienen la fórmula
no tienen ese conocimiento transformado en algo que les permita replicarlo, probablemente puedan hasta quebrar. Entonces, eso llevémoslo a todos los tipos de organizaciones. Así que en este punto hemos entendido ciertos elementos importantes de los sistemas de información. Y todo esto que les conté está muy resumido en la página número 5. Le hablé de valor, pero la información además, bueno, de valor y crear conocimiento claramente es, la información nos sirve para un tema también bien importante y es que con la información nosotros, proceso de toma de decisiones. La información nosotros la podemos utilizar para los procesos de toma, no es que la podemos, y fue un error mío, nosotros la utilizamos para los procesos de toma de decisión. Y cuando nosotros tomamos decisiones, en realidad nosotros realizamos dentro de la empresa acciones. Acciones en la organización. Y ejemplo, yo con la información que me entregan del dólar, yo puedo definir si es momento para comprar insumos o es momento para exportar insumos o exportar productos o servicios. Es el momento adecuado. El dólar está alto, entonces mejor no compro y me mantengo con lo que tengo en inventario, pero sí voy a aprovechar de vender, de exportar todo lo que pueda porque en ese momento voy a tener mayor utilidad. Una decisión, ¿cierto? Que la llevé a una acción, gracias a que los datos los convertí en información. Ya. Y ahora explicamos varios elementos de los sistemas de información. Creo que por ahí vamos a ver. Don Cristóbal Navarro, ¿cómo está? Hola, profe. Oiga, don Cristóbal, ayúdeme con la definición de información porque yo creo que ya estamos más o menos para darla. Está en la página 6 del PDF. Si lo tenía abierto, lo puede abrir. Espera un poquito, profe, que no tengo abierto el PDF. No se preocupe, lo espero. Ábrelo nomás mientras yo ordeno acá el gráfico y les cuento algunas cosas a sus compañeros. Ábrelo nomás, tranquilo. Ya, de los temas interesantes de este CMAP, es que miren, o sea, se pueden hacer hartas cosas. Usted, por ejemplo, acá no lo voy a hacer, pueden cambiar el estilo, colocar distintos colores y cosas como eso. Y bueno, lo importante es siempre grabar, entonces mientras su compañero busca voy a grabar porque se nos podría quedar pegado esto. Y acá voy a colocar, si se dan cuenta estoy dentro del sistema de información, pero estoy en la nube. Aquí dice modelos de comunicación, que es ese, se creó el recurso. Se quedan como recursos en una carpeta en la nube. Entonces acá vamos a colocar concepto. Concepto, sí, sistema de información. Pregunta. Entonces, una pregunta como para poder entender dentro del CEMAP, ¿cómo definimos los sistemas de información? Que nos permite ir orientando un poco y coloquemos algunas palabras clave. SI, organización, vamos a colocar datos, información, conocimiento. Ya. Y ahora sí, la guardamos. Un tema bien importante, no se olviden nunca de guardar porque puede pasar cualquier cosa. ¿Abrió el documento? ¿Aló, aló? Espera, profe, está medio lento mi internet. Mire, no se preocupe, mire la pantalla, ayúdeme, léalo usted acá. Yo, profe. Ya, léalo, ahí está. Definición de sistema de información en una organización. ¿Se alcanza a ver? Está muy chiquitito. Sí, no, sí, sí, sí. Ahí se lo agrando un poco para que puedan trabajar bien. Dele nomás. Conjunto coordinado de contenidos y servicios basados en tecnologías digitales y en red que en una organización pone a disposición de sus stakeholders internos y externos para facilitarle la producción y el consumo de conjuntos estructurados
y selecto de datos orientado a convertirse en información de valor para la actividad de la organización. Excelente, muchas gracias. Si se dan cuenta con esta definición, en esta definición hay varios elementos que ya abordamos. Nos faltan algunos que vamos a agregar. Entonces yo voy a hacer algo. En realidad voy a copiar esta definición. Y miren, aparece otra cosa. Dice definición de sistema de información en una organización. Así que está muy bien lo que estamos haciendo. Estamos definiendo el contexto. Porque podríamos tener otro tipo de definición si lo colocamos en otro contexto. Y ahora, a ver, vamos a mover esto un poquito. Vamos a mover todo esto para acá. Con la flechita lo muevo así. Ya, por ahí, por ahí, por ahí. Y vamos a colocar esto aquí. Y vamos a checar un poco así. Entonces, para que esto me quede aquí, lo voy a hacer aquí, basados. A ver, aquí la alineación se la puedo dejar acá al lado. A mí me gusta así. Vamos a dejar esta alineación aquí para el lado. Ahí está. Pero voy a ordenar un poquito esto. Y en red. Lo único es que no, hay que ajustar algunas cositas nomás, pero aparte de eso, queda todo súper bien. Acá. Y aquí le vamos a dar este salto para que quede bonito acá. Y esto aquí. Ya, perfecto con eso. ¿Para qué nos sirve eso? Que ahora vamos a hacer esto. Y me falta un poquito de espacio. Pero vamos a jugar acá. Bueno, si los aburro un poco, ténganme paciencia, ¿no? Aquí. 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 Y bueno, vamos a... Ya estamos casi ahí. Y listo, ahora sí. Entonces ahora tenemos una bonita definición. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Esto lo vamos a cambiar un poquito para acá. Ya, entonces ahora sí, ya tenemos una definición de sistemas de información. Voy a mirar la definición y les voy a contar que hay algunas cosas que no habíamos visto. Por ejemplo, aparecen elementos como los stakeholders. Vamos a hacer una cosita aquí nomás. Vamos a repetir quizás algunas cosas, pero no es muy relevante. Entonces, por ejemplo, stakeholder. Me dio una letra más. Ahí sí. Stakeholder. ¿Qué otra cosa más aparece que no hemos visto? Creo que es la única. Entonces la vamos a colocar. Ya, y acá le vamos a colocar elementos. Entonces, los elementos de la definición son todos esos, ¿cierto? Ahí está. Y aparece el concepto de stakeholder. Es bien interesante la definición de stakeholder porque en la misma definición, entre paréntesis, dice que son personas con interés en la misma. Los stakeholders son son todas las partes interesadas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de stakeholder, ¿cómo estamos con la hora? Estamos más o menos. Estamos casi. Cuando nosotros hablamos de stakeholder, estamos hablando, por ejemplo, de los clientes. Si hay una organización que vende cosas, sus clientes. También estamos hablando de los que colocan dinero en la organización, por ejemplo, los financistas, los inversores, a eso los vamos a llamar los sponsors. Entonces podemos entender varios tipos de actores dentro de la organización. Y a ellos vamos a llamar stakeholders. Entonces, creo que ese era el único temita que no estaba por ahí.
Bien, aquí creo que estamos bien con eso. Lo vamos a dejar ahí. No me convence mucho ahí directo. Bueno, esto es lo interesante, que uno puede jugar mucho con esto para poder ordenar mejor. Y a ver, stakeholder. Busquemos alguna buena definición de stakeholder. No, pero no en español. No quiero la traducción. Mira, acá dice que solo stakeholder, ejemplo. Ya, ahí está, miren. ¿Y cómo afectan a la empresa? O parte interesada. En el mundo del marketing, bueno, en realidad en cualquier tipo de empresa. La definición de stakeholder fue propuesta en la década de los 80 por el filósofo estadounidense Robert Edward Freeman y se refiere a las personas o grupos que se ven afectados por las acciones de una empresa. Perfecto. Tanto interna como externamente, ¿eh? Así que súper bien. Copié el enlace y al igual que en el modelo anterior, vamos a agregar una página web y lo voy a colocar acá como definición de stakeholder. Simplemente como ahí, y le coloco acá. Definición, como palabra de apoyo. Ahí está. Y estamos. Y se está creando ahora mi definición de stakeholder. Bien por ahí. Ya, entonces, vamos a seguir acá. Pero parecía otro tema. Acá decía conjunto coordinado de contenidos y servicios basados en tecnologías digitales y en red, que en una organización pone a disposición de sus stakeholders personas con interés en la misma, interno y externo, para facilitarle la producción y el consumo de conjuntos estructurados y selectos de datos orientados a convertirse en información de valor para la actividad de la organización. Bueno, yo voy a agregar un elemento nuevo acá, que lo voy a llamar NTIC. ¿Por qué? Porque les voy a contar que esta definición de sistemas basados en tecnologías digitales y en red aborda hoy día lo que vamos a conocer como nuevas tecnologías de información y comunicación. Y ese elemento no está necesariamente en el paper que les pasé, pero es parte del programa y es parte de los contenidos que me interesa también ustedes conozcan. Así que vamos a ver qué cosas son las NTIC. Apoyémonos de Internet. Ahí está. Nuevas tecnologías de información y comunicación. Pero esta es la definición de una carrera. ¿Qué significan NTICs? Ahí está. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué significa NTIC? Clic ahí. Se consideran unas tecnologías de información y comunicación el conjunto de herramientas relacionadas con la transmisión, procesamiento, almacenamiento, digitalización de información. Bien, está bastante bien la definición. Así que me gustó esa definición y como soy el profe, bueno, está en Wikipedia. Simplemente les quiero comentar que para sus tesis o sus trabajos no pueden usar Wikipedia a menos que esa información sea validada por un externo. En este caso la estamos usando porque se la estoy validando como parte del curso. Y simplemente es referencial. La definición formal es lo que nosotros comentamos en clase. Así que como ya también se las voy a dejar acá, la voy a agregar como una página web y voy a colocar acá definición NTIC. Y me estoy quedando sin tiempo, así que creo que es lo último que vamos a colocar acá. Listo. Bien sencillo, se está creando y estamos aquí. Ya. Entonces ahora voy a grabar esto. Guardar. CMAP. Listo. Ya se está grabando. Y terminamos rápido con esto para mostrar un poco el programa. Ya, ¿y cómo se los voy a compartir? Ya tenemos un conjunto estructurado de datos. Si ustedes miran acá abajo, acá dice ver como página web. Así que lo que yo puedo hacer es presionar acá. Y ahora se está abriendo una web. Y acá hay un enlace. Ahora no. Y en ese enlace está todo lo que acabamos de hacer. Incluso están las referencias, las definiciones, si ustedes hacen clic aquí, para estos elementos. Y ese enlace ahora se los comparto por chat mientras y se los voy a dejar en Cibeduc. Y así vamos a ir desarrollando varios de los contenidos de clase. No van a hacer todas las clases de esta manera como lo hicimos hoy día, para nada. Pero la idea es que lo podamos ir haciendo juntos. Así que yo ahora tengo eso acá y bueno, voy a minimizar este y les voy a compartir por chat a todos el enlace.
Véanlo y díganme si pueden acceder. Ahí se los compartí por sistema. Ya. Dejamos entonces hasta acá la primera parte. Ya definimos el contexto donde va a estar la asignatura. Hicimos algo bien potente que definimos qué eran los sistemas de información. Entendemos entonces ahora que de los datos pasamos al conocimiento. Y con ese paraguas podemos desarrollar lo que viene en el curso. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Algo muy, muy pequeñín es que necesito que mostrarle un poco la fecha y creo que estaríamos listos. Y estoy casi en la hora. Si vamos al Cibeduc, yo les dejé acá, bueno, les dejé los tutoriales. O sea, por ejemplo, CMAP, está el enlace y acá hay un tutorial de cómo instalar CMAP Tool. Lo pueden instalar en Mac, Windows o Linux, así que funciona en todas las plataformas. Pero para ver los modelos basta con que usen su navegador. Unidad 1, acá están los documentos, esta es la clase de ayer, y acá está la evaluación 1. La fecha de entrega de la primera evaluación es el 14 de abril, que es un día miércoles a las 23 horas, pero les doy una segunda posibilidad de entrega que terminaría el jueves 14 de abril a las 23 horas. No hay descuento ni nada, pero es el plazo fatal. Ideal es que me lo entreguen el miércoles, pero si no pueden entregármelo hasta el jueves. Después de las 11 horas ya el sistema se va a cerrar. En realidad se va a cerrar a las 12, una hora después, pero después de las 11 les hago un descuento más o menos importante en la nota. Así que se acabó hasta las 23. Tienen un día entero de plazo adicional. Si tienen algún problema, me avisan durante todo el día. La misma metodología para la siguiente entrega. La siguiente entrega va a ser el 9 de junio a las 23 horas y la cuarta entrega va a ser, la segunda va a ser el 5 de mayo, la otra el 9 de junio y la que sigue el 7 de julio. Ahí tenemos las 4 entregas del curso que son las fechas de la evaluación. La recuperativa va a ser la semana que sigue. Esto lo voy a actualizar en el programa, apenas la escuela me dé el visto bueno. Yo ya envié las fechas de evaluación a la escuela, eso listo, queda en el programa todo definido. Pero ya acá están las fechas para que se puedan enviar. Van a ser esa semana a lo más. Creo que eso sería todo. Voy a dejar de compartir. Y bien. Estimado alumno y alumna, ¿alguna consulta? No, profe. Ya. Esperemos que este modelo haya sido un poco más entretenido que estar pasando un PowerPoint. En realidad, prefiero transferirles competencias ya que les dejo todo escrito. Que ustedes tienen un documento donde está todo el material. Vamos a ir mejorando un poco estos conceptos. Traten de bajar CMAP y traten de ir probando algunas estructuras, porque la primera evaluación va a ser efectivamente la que me entreguen ustedes uno de estos mapas mentales desarrollados por ustedes mismos. En su momento les voy a dar el tema específico que tiene que ver con todo esto que estamos viendo y lo que vamos a ver y algunas aplicaciones prácticas. Eso no va a ser todas las notas, es parte de la evaluación 1, pero ya tienen el primer tips para empezar a trabajar. Dejo de grabar entonces, agradecidos por la asistencia y